Sobre ciudades. Ayer los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos hablamos o se dieron cuenta que hablamos del sector, de los retos para la reactivación, mirándonos coyunturalmente, y de los retos para la próxima década, cuáles van a ser los elementos transformacionales del sector para la próxima década. Y uno no puede hablar de este sector si no habla de ciudad. Y hoy es un día de ciudad. Hoy vamos a hablar de ciudad. Tenemos conferencistas de primera calidad, de altísimo nivel, y me refiero a ellos rápidamente porque seguramente al final se me olvida, o los segmentos. El primer segmento, que va a seguir una vez termine yo, es un segmento que habla de la planeación a la realidad, y eso es muy importante, y es un mensaje, les quiero decir por qué trajimos hoy esta reflexión que estoy haciendo yo. Necesitamos que ustedes se vuelvan embajadores de esto que vamos a hablar en sus regiones. Necesitamos que el discurso de ciudad, los temas de ciudad y de vivienda y de construcción estén en el primer plano en la agenda o en la discusión electoral. Necesitamos que ustedes ayuden a que quien gane sea un verdadero gerente urbano. Necesitamos alcaldes que crean en este sector, alcaldes que quieran a la ciudad realmente y alcaldes que le apuesten a la formalidad. Y por eso tenemos este segmento hoy. Tenemos este segmento, como les digo, vamos a hablar de la planeación a la realidad. Nos acompaña una delegación coreana muy importante. Fuimos a Corea el año pasado en la misión Kamakol y aprendimos enormemente cómo se pueden planear las ciudades, pero también volver la realidad. Nos van a mostrar el ejercicio, el ejemplo de Sondo City, que es una cosa maravillosa que pudimos conocer, y por eso quisimos traerlos, y les doy la bienvenida a la delegación coreana a que nos hicieran esta presentación. Y tenemos el ejemplo bogotano con el alcalde Enrique Peñalosa, que claramente ha demostrado cómo se puede hacer realidad la planeación, tener una visión de futuro, pero ejecutar en el presente. Son los dos ejercicios que tenemos, y posteriormente vamos a hablar más de la financiación para la gestión urbana. Es un ejercicio muy interesante que nos va a hablar algunos casos puntuales, pero que también tiene un marco más amplio de cómo financiar y cómo gestionar el desarrollo urbano. Arranco mi presentación entonces, como les digo. Esta es una presentación más como una metodología inductiva, que al final la conclusión la van a conocer ustedes desde el principio, pero lo que quiero decir es, no podemos perder de vista dos elementos que les voy a contar. Uno es las realidades demográficas urbanas, el otro los desafíos en gestión urbana, para terminar en cuáles son los pilares que ustedes ya los conocen, pero no vamos a cansar de repetirlos. Los pilares para los nuevos alcaldes. Entonces, estas realidades demográficas son clarísimas, y estos son mensajes que también le van a servir a ustedes, los empresarios de la industria y de la construcción, para saber a qué se van a enfrentar. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo y qué nos espera en los próximos, a qué tenemos que atender en los próximos 4 años? Claramente hay unos grandes cambios demográficos, tenemos censo nuevo, y este censo lo que nos muestra entonces es 4 elementos que podemos tener más, pero que tienen mucho que ver con temas de nuestra actividad, con nuestra actividad. Uno, crecieron los hogares con jefatura femenina, y eso es muy importante, no es un discurso feminista ni mucho menos, pero pasamos del 30% en el 5 al 41% en el 18. Este es un paréntesis que voy a hacer, pero ustedes saben que quien toma la decisión de compra de vivienda son las mujeres, y eso está medido, y crecieron los hogares con jefatura femenina. Entonces eso tenemos que aprovecharlo. Aumentó la población en edad de vejez, estamos en un país más viejo, si esa es la frase que puede usar. La población de 14 años pasó del 31% en el 5 al 23% en el 18. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta para las decisiones públicas y para la decisión de ustedes de negocio. Alcalde, buenos días, bienvenido. Hogares cada vez más pequeños, muy importante a tenerse en cuenta, no solo por lo que ustedes tienen que hacer, sino para planear el futuro de las ciudades. Pasamos de 3.9 personas por hogar en el 2005 a 3.1 en el 18. Ayer hablábamos de la próxima década, y en la próxima década estamos hablando de 2.5 personas por hogar. Y aumentó la población urbana, y este es un tema que es súper importante. Las ciudades van a seguir atrayendo gente,
Esto no es un tema solo de si hubo o no hubo conflicto en nuestra historia. Las ciudades son atractivas por naturaleza y Colombia es un país que no va a detener su proceso de urbanización. Por eso necesitamos tomar desafíos importantes en la gestión urbana. Continúo también con unas cifras que consideramos importantes y que tienen que ver en la presión que va a haber para la demanda de vivienda. Crecieron, me voy a centrar en las 3 cifras que aumentan, ahí las pueden ver usted fácilmente. Crecen los hogares unipersonales, la participación de hogares unipersonales en el total de la población aumentó, pasamos del 8% al 15% de hogares unipersonales, aumentaron los hogares biparentales sin hijos, pasamos del 7 al 9% y aumenta también los hogares monoparentales, pasamos ahí del 11 al 14%. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para los productos inmobiliarios que ustedes ofrecen, pero también para las decisiones de suelo. Y una cosa que es muy importante acá, y lo vamos a ver más adelante, es la discusión eterna, que en Bogotá es un caso que se ha dado, de si la población es esa o la población no. Lo que tenemos es que tomar las decisiones ya del suelo que vamos a necesitar para crecer en los próximos años de manera ordenada. Acá el reto es frenar la informalidad. Miren ustedes la importancia de los municipios aledaños y de las ciudades intermedias. Esa es otra realidad. Por eso tenemos que trabajar con todos los alcaldes, por eso tenemos que tener esa interlocución y de alguna manera ayudar, si esa es la palabra, trabajar con los alcaldes de las ciudades intermedias y de los municipios aledaños. En el 2006, el 52% de las viviendas que ustedes hacen se construía en ciudades capitales. Ahorita eso se construye en ciudades capitales el 35%. Dicho de otra manera, 65 de cada 100 viviendas en el país se construyen en municipios aledaños o en ciudades intermedias. De ahí la importancia adicionalmente de mirarnos como región. Y hablando de mirarnos como región, voy a pasar muy rápido por esto, pero acá hay un tema que es fundamental y lo dice el título: integración regional y crecimiento urbano ordenado. Voy a hablar de 5 ejemplos que muestran cómo el continuo urbano se da con planeación o sin planeación, el desarrollo se da, y por eso es tan importante adelantarnos, por eso es tan importante ya tomar las decisiones del suelo que necesitamos para los próximos años. Voy a arrancar con Bogotá. Este era Bogotá en el 91, miren ustedes que el mayor impacto lo tiene sobre Soacha, o impacto no, más bien su continuo urbano en el 91 está sobre Soacha. Y miren ustedes lo que pasa en el 2003 y lo que pasa en el 2015. Miren lo que pasa con Mosquera, con Funza, con Chía, llegando a Chía. En fin, lo que quiero llamar la atención acá es que el desarrollo se da. El continuo urbano de Bogotá está en un poco más de 48 hectáreas, y eso, de 48.000 hectáreas, y eso desafortunadamente no lo hemos planeado. Se ha ido dando y eso no va a parar. La decisión es empezarlo a planear desde ya, mirar hacia futuro. Medellín tiene un ejercicio o una situación muy parecida. Medellín entonces en el 91 con algún impacto sobre los municipios o con un continuo urbano que llegan a los municipios del sur, pero que miren lo que pasa 2013 y 2015 y ya llegamos Girardota, Barbosa. Esto es una mancha urbana que se ha dado y que llega casi a 24.000 hectáreas. No voy a andar en el detalle de todos, pero lo propio pasa con Cali, con un continuo urbano de casi 17.000 hectáreas, que se ha dado también sobre los municipios muy hacia el norte, sobre Yumbo. Lo propio pasa con Barranquilla, que arrancó con Soledad en el 2000, en el 91, y ya llega a Puerto Colombia, Malambo y Soledad, que ya lo había mencionado, con más de 14.000 hectáreas, y Cartagena. Pero aquí el mensaje es: esta continuidad urbana no va a parar y no hemos sido capaces de planearla. Y la planeación se hace antes. Lo que pasa es que, como viene en el panel que sigue, toca planear, pero también ejecutar para garantizar que esto se haga de manera ordenada. Entonces, cierro esto un poco con como la situación actual y lo que estamos nosotros que se debe tener en cuenta para la planeación del territorio. Ahora, ¿dónde están los desafíos de la gestión urbana? Y ahí voy a ir también con algunas cifras que son importantes. Lo primero, esto nos sigue pasando. Yo quisiera llegar acá en 10 años, bueno, no sé si acá o yo, pero poder hablar de decir esto nos pasaba. No, esto nos sigue pasando.
En los últimos 10 años, 37 de cada 100 viviendas se desarrollaron de manera informal o mediante autoconstrucción. Y esto es la gran dificultad que tenemos nosotros de garantizar que planear las ciudades y de garantizar los elementos para que podamos proveer la vivienda, pero sobre todo contener el crecimiento informal. Ayer hablábamos que el reto o uno de los elementos transformacionales de este sector es que en el 2030 el déficit sea cero en vivienda, y este es uno de los elementos que tenemos que trabajar, contener el crecimiento informal, y no lo estamos logrando, y eso es mucho de trabajo con los alcaldes. Por eso hoy estamos haciendo un llamado a los candidatos y a ustedes para que nos ayuden a llevar este discurso a las regiones. Lo que necesitamos es gerentes urbanos en las alcaldías para lograr contener este tipo de situaciones. Atender las necesidades de vivienda y hábitat, absolutamente relacionado con el tema anterior. ¿Cómo contenemos el crecimiento informal? Pues garantizando la vivienda formal en un hábitat de calidad, en un hábitat sostenible, con un espacio público impecable. Eso se puede hacer, por eso traemos hoy 2 ejemplos de mostrar que eso sí se puede hacer. 1.6 de hogares están en Colombia con déficit cualitativo y 780.000 hogares con déficit cuantitativo. Esto lo tenemos que superar. ¿Cómo? Garantizando la vivienda formal, abriendo la puerta a la formalidad. Todavía no lo hemos hecho. Ayer hablábamos que en Colombia se crean 200.000 hogares al año, 280.000 hogares al año y se están construyendo formalmente 200.000 viviendas. Piensen ustedes el resto cómo se construye, eso es lo que debemos contener. El tercer elemento, y que ayer pues digamos que puede ser que me esté repitiendo con lo que decía la señora vicepresidente, lo que decía el ministro, pero es que el impacto de la vivienda, y me encantó la presentación de la vicepresidente porque dijo, como no es solo la importancia de la vivienda en el tema social, de desarrollo social, sino sociológico, de la importancia de la vivienda para un colombiano. Y eso toca decírselo a los alcaldes, a los candidatos. Es que no dejar hacer vivienda formal es no solo, creen que atacando un proyecto atacan a un empresario, claro que sí le hacen daño, pero le quitan la posibilidad a un ciudadano, a un votante suyo, de cumplir un sueño y de crecer socialmente. En los indicadores sociales, esto básicamente son el porcentaje de hogares con privaciones, esto es del índice de pobreza multidimensional, y hemos mejorado y no nos podemos devolver. Ese es el reto. Pasamos de 15.1 a 8.1 hogares en hacinamiento crítico, de 12% a 9.5 en saneamiento básico, 3 a 2.2 en paredes y 6.3 a 300 pisos inadecuados, y algo que es fundamental, que este país ya no debería. Ayer vieron ustedes que hablábamos de cómo cambiamos la producción de vivienda, la escala de producción de vivienda, y no hemos logrado superar esto. Agua potable, y sobre todo agua potable, ya hablé de saneamiento básico, pasamos del 11.6 al 8.6, pero no podemos seguir creciendo así. Necesitamos, esta es una deuda histórica, y lo nuevo que hagamos o lo nuevo que pase en el territorio no puede reflejarse en indicadores así. Necesitamos superar esto. El impacto de la construcción en lo económico. Ya hablé de lo que impacta socialmente, de cómo la vivienda es el camino para superar la pobreza. Y no es solo la vivienda social, porque es que se tiene la idea de que entonces yo dejo suelo solo para bis y VIP. No hay nada peor para una ciudad que negar la necesidad de la vivienda de la ciudad integral, con equipamientos y con actividad económica. La gestión de suelo tienen que dejar, los que le cargan de ideología, toca dejarlos allá. Por eso ojo con los candidatos. El que entienda que el suelo es para todos, ese es el que sabe, ese es el que es un buen gerente urbano. Muy importante. ¿Cuál es el desarrollo económico? Y estas son cifras que seguramente no las entiende el que vota, pero sí las entienden ustedes, y por eso, o el común de la gente. Y ustedes están acá sentados. El 54% de los sectores productivos del país está acá sentado. Es lo que movemos con esta actividad. Es decir, un alcalde que llega y le apuesta a esta actividad está resolviendo el 50% de su economía. No que les pase lo que nos pasó en algunos años, soy bogotana, en algunos años el país iba este sector subiendo, y en Bogotá 2011, 2015 cayendo, 2010,
cayendo en todos estos indicadores, hasta la industria en riesgo y destruyendo empleo. Miren, ocupamos 3.2 millones de personas, 14% de la mano de obra de este país está acá representado, lo que ustedes generan, de manera directa sin amarrar lo que tiene que ver con la industria y actividades inmobiliarias. Entonces, muy importante. Y por hacer una cifra, porque no todo es vivienda, también tengo que aclarar eso. Una cifra, por cada vivienda construida se emplean 5.6 personas, 2 de manera directa, 3.6 de manera indirecta. Eso es generar empleo, eso es dejar hacer la vivienda formal, eso es no robarle el sueño a un ciudadano votante de tener una vivienda digna. Y también podemos mirarnos en el mediano plazo, en el largo plazo, tenemos una capacidad enorme desde lo económico de generar clúster. En este momento somos el tercer clúster más relevante de la economía dentro de entre 60 sectores productivos. Entonces, estos mensajes son los que debemos tener en la agenda con los candidatos para preguntar, ¿le apuesta a esto o no le va a apostar a un sector que claramente tiene todo para el desarrollo social y todo para el desarrollo económico de las regiones? Porque finalmente esto se da en las regiones. Lo que el ministro anunció ayer se va a dar es en las regiones, pero tenemos que tener aliados a los alcaldes. Entonces, este es el marco, estos son los cambios demográficos, esto es lo que pasa en el territorio con los continuos urbanos, esto es lo que pasa con el crecimiento de las ciudades y cómo no hemos podido lograr superar la informalidad. Y las propuestas son nuestros pilares. Esto quiero aclarar o quiero contarles, fue un ejercicio que hicimos el año pasado para las elecciones presidenciales, como les conté esta mañana en la asamblea, de 22 propuestas con 53 acciones. De esas 22 propuestas, tal vez diría yo que 2 no quedaron incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto no es que trabajen para el sector, es que trabajamos conjuntamente y hacemos propuestas serias. Y lo propio debe pasar en las regiones, estar sentados con los candidatos diciendo, mire, esto se lo queremos proponer porque esto le va a garantizar a usted el éxito y tienen que verlo como gerentes urbanos. ¿Cuáles son nuestras propuestas entonces? O más que los 4 pilares que debe atender un nuevo alcalde y los concejales que tienen un papel súper importante en estas decisiones. Acá están nuestros 2 congresistas que nos acompañan, que también conocen eso, nos han ayudado en lo nacional para garantizar mucho de eso, pero lo propio tenemos que hacer en lo local, con los concejales, legítimamente, eso es legítimo, pero necesitamos que se formen en esto. Primero, habilitación oportuna de suelo urbanizable. Y oportuna quiere decir ya. Es que el suelo no espera. El tiempo que se pierde en planear el suelo es un suelo que ya no vamos a recuperar. El costo financiero de tener el suelo congelado lo saca a ustedes del mercado BIS y encarece la vivienda. Necesitamos el suelo, 16.000 hectáreas. Esta es la manera de contener el crecimiento informal. La varita mágica, como decíamos nosotros, si algún día lográramos que se hicieran proyectos grandes de calidad urbanística, por eso los ejemplos que vienen ahorita cuando yo termine, para hacer las 520.000 que tiene el gobierno nacional de meta, 130.000 al año, necesitamos eso. Y esto, insisto, ningún elemento, ni siquiera el agua potable, las disponibilidades de agua potable pueden ser la excusa para decir que el suelo es solo para vivienda de interés social. Eso no construye ciudades de calidad. Una ciudad de calidad es la ciudad que, esas sí son las verdaderas, los que hablan de inclusión, esa es la verdadera ciudad incluyente, donde están BIS, no BIS, equipamientos y actividad económica. El otro tema, que son súper importantes, 2 elementos de provisión de infraestructura urbana, como mínimo. Es que estamos hablando de los pilares. Acá me podría quedar yo hasta las 6 de la tarde hablando del resto, pero estoy hablando de los más importantes. Provisión de servicios básicos, sobre todo agua potable, claro, y saneamiento básico. 23.4 los hogares no cuenta ahorita con alcantarillado y 13.6 no cuentan con saneamiento básico, con agua potable. Y eso no puede pasar. Y necesitamos que lo del agua, hay una cosa que en algún momento hice mucha carrera y era la gobernanza del agua, y se volvió un chantaje lo del agua. Eso no puede ser, eso es un derecho, y para que el suelo se habilite necesitamos del agua. El otro tema que es innegociable
Se dan unas discusiones enormes del área de la vivienda. No, que es que esas áreas de 40 metros, de 40… ¿Saben qué no debería ser negociable? La calidad del espacio público. Eso es innegociable. Los proyectos deben tener un espacio público impecable. Acá está el doctor Orlando Molano, director del IDRD, que ha hecho un ejercicio de parques en Bogotá impresionante. Y eso sí es una verdadera ciudad incluyente. En Colombia estamos hablando de 3 metros cuadrados por habitante de espacio público, pero si uno va a las zonas que nacieron de manera informal, no llega ni a uno y de una precariedad horrible. Esta es la discusión que deberíamos estar dando y les garantizo que si se hace un análisis, un estudio de los proyectos que ustedes hacen, hay espacio público y de las ciudades que se construyen planeadas hay espacio público. Eso es la discusión que se debe dar. El tercer elemento, equipamientos sociales. Esa sí es la verdadera urbanización incluyente. Esa sí es la verdadera ciudad para todos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque se dan discursos de qué es lo social. No, es que vamos a hacer solo políticas sociales, entonces no nos interesa la construcción. Perdón. Pueden tener la mejor política pública de educación, la mejor política pública de atención a la primera infancia, pero las políticas públicas se cristalizan en el territorio, porque toca hacer buenos colegios, porque toca hacer buenos centros de atención a la primera infancia, porque toca hacer buen equipamiento de salud. El que diga que no, es que eso es mucho ladrillo y cemento, una política pública de calidad realmente se cristaliza en el territorio, hasta lo cultural, por ejemplo. No, vamos a hablar de la cultura, pero todo eso se lleva hacia el territorio. Entonces no estamos diciendo solo haga colegios por hacer, no, haga la política pública de educación, hablemos de jornada única, pero eso se cristaliza en el territorio y por eso los alcaldes deben planear, ordenar su territorio, incluyendo esto. La articulación regional, ya lo dije, nos tenemos que mirar regionalmente. Sí, que no hay unas áreas metropolitanas en algunas regiones, en otras sí, que en unas funcionan, que en otras no. Este es un país de aglomeraciones urbanas, el continuo urbano se hizo, se dio. Y hay maneras de hacer proyectos que nos articulen en movilidad. Miren, no hay nada que articule más que el tema ambiental. Pero entonces no, decidimos proteger los cerros de Bogotá, pero los de Chía no importan mucho. Toca mirarse regionalmente. Ya es un país de un sistema de ciudades, lo debemos consolidar, existe. Yo valoro enormemente que el gobierno nacional en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo todo el tiempo menciona el sistema de ciudades y menciona las aglomeraciones urbanas como soporte de la decisión de las políticas públicas, incluyendo la vivienda. Entonces ya empezamos a reconocer que son hechos regionales que nos articulan regionalmente. Y una cosa que no puede pasar es que un país que tomó la decisión que tomó en los temas de infraestructura, nos olvidemos del ordenamiento de lo que pasa en esos corredores urbanos regionales. Y entonces tenemos que garantizar también ese ordenamiento y eso pasa por las administraciones municipales. Por ahí pasan las decisiones también. Y el último punto, que ustedes se sorprenderán, no porque sea el menos importante, sino que se sorprenderán de que no lo haya mencionado, es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y suena rarísimo que yo amarre la seguridad jurídica a la visión y planificación de largo plazo, pero es todo, tiene todo que ver. Las reglas claras, las hojas de ruta claras, solo los da la planificación a largo plazo. Si no puede ser que cada cual que llega, entonces la promesa para ganar votos es yo le cambio el POT. No. ¿Y con qué lo cambia? ¿Con qué estudios? ¿Dónde están los estudios para hacer un plan de ordenamiento? ¿Dónde están? ¿Dónde está el papel de las corporaciones ambientales entregando la información ambiental a la escala que la necesitan los municipios? Es que el problema ya no es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Ellos tienen una institucionalidad que puede hacer sus buenos planes de ordenamiento. El problema son los otros 150 municipios que conforman las aglomeraciones urbanas y a esos alcaldes no los podemos dejar solos con esa tarea. Creo que las corporaciones tienen una corresponsabilidad enorme en entregar información de calidad del territorio, como la tienen los responsables del resto de las determinantes. En el tema cultural, estamos en Cartagena,
que los PEM todavía no han salido. Entonces el problema se le vuelve a la ciudad y al privado. En los temas de riesgos, que hagan el inventario, pues tenemos que ayudar a los alcaldes. Y en el tema de infraestructura. Pero lo que necesitamos es información impecable del territorio para tomar decisiones sostenibles. Eso es lo que nos marca una hoja de ruta y nos da reglas claras. No puede ser que a nosotros nos sigan suspendiendo proyectos, todos los procesos judiciales, que no solo tumban los proyectos o frenan los proyectos públicos, sino además los proyectos privados, en muchos casos se dan por falta de información o porque quien interpone esas denuncias no usa la información de calidad que se tiene. Entonces, eso es muy importante, eso es tener a los alcaldes de aliados en esta actividad que yo represento y que desarrollan todos ustedes. Si nosotros no logramos, a mí me aterra, yo les soy muy franca y pues claro que tengo que ser optimista acá, pero lo que quiero decir es, yo no quisiera pensar que el año entrante que hay nuevos alcaldes, entonces empecemos a ver si los proyectos que ya están licenciados los van a poner en duda. Eso no puede pasar, eso rompe todo el ordenamiento jurídico y constitucional de este país. Si suspendo licencias, no, eso no puede pasar. Y eso lo logramos con ustedes de la mano, en sus regiones, con los candidatos, diciéndole, mire, este sector le ofrece esto, crecimiento social, desarrollo económico, ciudades de calidad. Nosotros, ustedes están en condiciones de hacer eso porque están comprometidos con el país. Venga, candidatos, somos aliados, pero toca ver a partir del 1 de enero qué vamos a lograr. Eso es lo que tenemos que trabajar, con las reglas sobre la mesa, un sector público transparente, un sector privado transparente, con un sector público que entienda la importancia de este sector y cuya campaña no sea entonces ataco el POT que se va a aprobar o ataco el POT que ya existía. Si tienen que revisar, revísenlo en los tiempos de ley, pero no atropellando lo que hace el sector formal. Si no hay crecimiento formal del país, no lo vamos a lograr. Si no, el reto que tenemos del cero déficit en el 2030 no lo logramos. Los alcaldes también son aliados para la recuperación, la reactivación de este sector. Termino entonces, claro que ya dije todas las reflexiones, con estas 3 reflexiones. Cambios demográficos y realidades urbanas son un desafío total para el ordenamiento del territorio. No podemos perder eso de vista. Y ustedes también, ustedes saben que ya no pueden hacer el mismo producto inmobiliario de hace 10 años. Los hogares cambiaron, la composición cambió, hay más presión. Esa discusión de si el censo sí, de si el censo no, si es que estas son las cifras de crecimiento, más bien pensemos en el suelo que necesitamos a futuro y dejémoslo listo. Listo. Que no sea cada vivienda que se va a hacer esos 7 años para el plan parcial, eso no nos puede seguir pasando. Contener la informalidad, que es a lo que me estoy refiriendo, y atender las necesidades habitacionales tienen que ser la prioridad en un plan de desarrollo de todos los alcaldes de este país. Por favor, no es un tema de cemento y ladrillo, perdón, es un tema de necesidad de los ciudadanos. Ayer lo decía la vicepresidenta, esta mañana lo decía acá Alejandro Santos. El tema de la vivienda no es un tema solo de dejo o no dejo hacer vivienda, es una cosa que está en la médula de los colombianos. Negarles a un colombiano solo porque no me gusta ese sector es hacerle un daño enorme al país. Esto, si nosotros logramos contener la informalidad urbana y logramos atender las necesidades, esa es la base del resto de las estrategias y lo podemos lograr. Termino con algo que también dije ayer, pero que es muy importante. Este país ha reconocido la importancia, por ejemplo, en su momento de la minería. Ustedes saben que hay unos PINES que son proyectos de interés nacional estratégicos, una cosa así. De la infraestructura, muy importante, no estoy diciendo que no, por supuesto, un país sin infraestructura no tiene ninguna posibilidad de ser un país competitivo. De la vivienda, cambiamos la escala de producción, ya hay una política de vivienda que ahí vamos avanzando, para que se vuelva una política de Estado. Pero ese mismo lugar se lo tenemos que dar a las ciudades. Y este país, ni nosotros, ni el gobierno, ni el Estado en todos sus niveles le ha dado a la ciudad la importancia que se merece. La ciudad es donde estamos todos, nos vamos a seguir urbanizando. La ciudad es lo que puede garantizar que seamos un país de verdad, un país competitivo, de una economía realmente pujante que le sirva a todos, donde hay verdadero desarrollo económico y social. Trabajemos por las ciudades,
sigámoslo incorporando en nuestro ejercicio. Mi compromiso, el de nuestra junta directiva, es trabajar por las ciudades. Ustedes son los que construyen las ciudades. Entonces llevemos esto al nivel que tiene que llevarse en las próximas elecciones, en las próximas discusiones electorales. Seriamente, necesitamos alcaldes que sean verdaderos gerentes urbanos, necesitamos ciudades de calidad y en manos de ellos está con el compromiso de este sector privado que está acá sentado. Muchas gracias.